Bienvenidos. Estamos aquí con el doctor Bruce Wample y el doctor Luis Botella, quienes van a hacer una entrevista para presentar el libro del Gran Debate de la Psicoterapia publicado por Eleftheria el verano del 2021. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Luis. Y Hello, pues, Bruce. Hola, buenas Bruce. tardes. Good afternoon, Bruce. Buenas tardes, I Bruce. hope this finds you Espero que well estés bien in this en estos troubled momentos times. de zozobra Really que nos ha tocado vivir. nice Y to es un meet you placer again. volver a verte. I have some Muchísimas gracias. Thank you Muchísimas for the gracias por la invitation. invitación. I look Estoy forward to Estoy talking deseando with hablar you. contigo. Perfect. Genial. I have some Bueno, kind of tengo introductory algunas questions preguntas for the introductorias para los non-expert legos reader or en the la newcomer to the materia, field. los que acaban de llegar, And, los and, nuevos lectores y I demás. know, Y I sé certainly know that que, you bueno, have been quizás asked sean preguntas muy this manidas, many ¿no? Que te times las hayan before, planteado muchas or veces even y written que about it. seguramente, It bueno, might pues te sound suenen redundant incluso for you, some of redundantes. them. Ya has escrito But I mucho sobre think ellas y demás, pero creo that the que newcomer or reader to the los field should legos en la engage, for materia, instance, with los no que prior lleguen al knowledge debate de la of psicoterapia sin psychotherapy conocimiento previo research, or even the skeptic o que no sepan sobre there are some investigación de la psicoterapia o incluso los escépticos, might be que los hay, asking pues a lo mejor plantean estas important cosas. introductory questions such Entonces, as, por for ejemplo, instance, can we ¿podemos confidently asegurar a assert ciencia that cierta psychotherapy que la works? psicoterapia funciona? Well, Bueno, yes, that's sí, probably the posiblemente esa es easiest la question pregunta más because sencilla, porque it's very está clear that muy claro que la psychotherapy psicoterapia works. funciona. Clinical trials, Los ensayos naturalistic clínicos, settings, las it configuraciones works naturalistas, as bueno, well as psychotropic funciona también medication como la for most medicación disorders. psicotrópica para It's muchos longer trastornos, pero lasting, dura más fewer side y effects. tiene menos efectos So secundarios. it's very clear Entonces está muy that claro on the whole, que en términos psychotherapy globales la works. psicoterapia And funciona. interestingly, it Y lo works que just resulta as interesante well es que in clinical funciona practice as it does también en in la clinical práctica trials. clínica como en los So ensayos the clínicos, con treatment lo that cual hay psychotherapists are given los tratamientos que ofrecen los is, I psicoterapeutas say, remarkable. pues funcionan y eso es así. And given the fact Y that si there partimos are de la base de few que different hay approaches to enfoques psychotherapy when diferentes different con respecto a treatments la as well, psicoterapia, diferentes which may tratamientos surprise también, also que a lo the mejor también newcomer puede from another sorprender field a los que in acaben de llegar psychology. de otros Is de there otros a campos, en la therapy approach psicología, por that ejemplo. works better Hay un than all enfoque the rest because en they are psicoterapia que funciona mejor abundantly que very otros different porque from each parece ser other? que son muy diferentes unos de Well, this otros. is where it starts to get Bueno, complicated, aquí es donde isn't las it? cosas empiezan a So complicarse un psychotherapy poquito. is remarkably La effective. psicoterapia es If we think of bastante eficaz. medicine, Si there's pensamos en la some medicina, pues hay treatments that algunos tratamientos clearly que are claramente indicated where están others indicados en los aren't. casos en los que There's otros no lo advances están. where one Entonces, treatment, pues like a lo for mejor gastric se avanza en un ulcers, tratamiento, como por is ejemplo contra very las much úlceras gástricas, superior ¿no? to Pues ahora what we mismo used tenemos to do un a few tratamiento mucho decades mejor ago. que hace unas cuantas In décadas. psychotherapy, it's Pero en el much caso de la different. psicoterapia es muy diferente, For the most part, en su mayor very, parte, very few con exceptions. muy pocas excepciones. All therapies that are Todas given las by terapias que competent se ofrecen por therapists terapeutas and have competentes legitimate y psychological con basis una base produce psicológica legítima outcomes that are generan approximately, resultados so it really mm, doesn't que matter son a in largo terms plazo. of the Entonces no benefits importa muchas veces en which términos de psychotherapy beneficios qué is administered. psicoterapia se So administre. sometimes that's hard Entonces en to algunos believe casos es because complicado de clearly creer porque some of the claramente ingredients must algunos be de more los ingredientes tienen que ser más So importantes que that otros, ¿no? leads us, and Entonces we'll esto discuss this nos for sure lleva today, a lo that que leads seguro us vamos to, a hablar esta well, tarde. Esto nos if it's lleva not those a, specific bueno, pues si ingredients no son like los in ingredientes medicine, what concretos makes como en medicina, psychotherapy work? ¿qué es lo que hace que la Interesting psicoterapia funcione? question. Una pregunta interesante. Absolutely. Sí, por And supuesto. are the effects of psychotherapy ¿Y los efectos de lasting la and psicoterapia reliable? Because duran y son fiables? the idea of some Porque la critics idea de to algunos psychotherapy is críticos that con they la are psicoterapia es the que effect of los efectos, persuasion by bueno, son efectos de la psychotherapists persuasión por parte del and they will not terapeuta last y que no as van well, a for durar instance, the como effects puede durar, por ejemplo, los of the efectos drugs de un or medicamento the psychological o de una interventions. intervención psicológica. First of all, Bueno, en primer lugar, psychotherapy is la long-lasting. psicoterapia es duradera. So the effects Los efectos seem to persist parecen over time persistir con el paso del for tiempo most disorders. para la mayor It's parte de los longer trastornos. De hecho, lasting duran más than antidepressant que la medication, for medicación instance. antidepresiva. Por Antidepressant ejemplo, medication cuando is se retira una withdrawn. medicación Patients relapse antidepresiva, much los quicker pacientes than they recaen do after mucho más rápido que psychotherapy. después de someterse So a whatever psicoterapia. is learned by the patient in Entonces, lo que el treatment paciente aprenda seems to persist. en But that parece doesn't mean quedarse that ahí, the pero esto no persuasion significa of que the la persuasión therapist del is terapeuta no unimportant. sea The importante. therapist El terapeuta persuades persuade the al patient to paciente do para que haga something that's cosas really que
son positivas y sanas para ellos. Y esto, por supuesto, tiene un efecto duradero. Entonces, bueno, volvemos otra vez a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la psicoterapia funcione? Pero, una vez más, si analizamos las evidencias son bastante claras. La psicoterapia es duradera. Okay. Muy bien. Since you mentioned Y bueno, puesto que acabas de hablar de esta idea de que la psicoterapia es aprender algo, se tarda años, es decir, en la psicoterapia se tarda años en sesiones semanales y demás para poder marcar la diferencia. Bueno, depende de muchos factores diferentes. Pero la psicoterapia relativamente breve para muchos trastornos y para muchos pacientes es bastante eficaz. En los Estados Unidos, en circunstancias en las que los pacientes pues, pueden recibir todo el tratamiento que quieran, normalmente pues, asisten a 7 u 8 sesiones y tienen un efecto bastante importante. Pero bueno, hay algunos pacientes que tienen trastornos crónicos o tienen una enfermedad mental severa y a lo mejor estos pacientes necesitan una atención constante durante un periodo prolongado de tiempo. Pero esto no es diferente a un paciente de la medicina stricto sensu, ¿no? Hay gente que necesita un tratamiento durante toda su vida, un diabético, por ejemplo, una persona con una enfermedad cardíaca. Son situaciones crónicas y necesitan atención durante toda su vida. Esto pasa con algunos pacientes en psicoterapia también. Pero para muchos, una terapia enfocada al corto plazo es eficaz. Muy bien, pues sabemos que funciona, sabemos que es duradera y segura. Y sé que esta es una pregunta importante, pero ¿entendemos más o menos cómo funciona? Es decir, ¿qué es lo que hace que funcione? Bueno, ahí es donde tenemos el debate dentro de este campo, ¿no? ¿Cómo funciona? Hay algunos que dicen que tiene que ver con los ingredientes concretos de un tratamiento en concreto. Pues, por ejemplo, la depresión viene provocada por una cognición defectuosa. Entonces, una terapia basada en una corrección cognitiva pues va a corregir algunos aspectos que va a aliviar esta depresión. Pero en términos generales, las investigaciones sobre los mecanismos indican que los ingredientes específicos de los tratamientos concretos no parecen ser responsables de los beneficios. Lo que sí parece ser importante es la influencia social que los terapeutas tienen. Es decir, los terapeutas pues tienen una influencia social o persuaden. No quiero utilizar la palabra persuadir, pero sí los persuaden a que hagan algo que sea sano, a que aprendan algo sobre cómo gestionar sus problemas. Pues estrategias para abordar sus problemas, estrategias de cambio, estrategias para tener perspectiva. Bueno, hay muchas maneras diferentes de decirlo, ¿no? Pero esto parece ser parece ser que es donde tenemos una gran variedad de terapias. Entonces, quizá estas terapias cognitivas pueden ayudar a los pacientes a pensar de una manera más adaptativa. Y las terapias personales, pues, a lo mejor hacen que el paciente pues tenga unas relaciones más sanas, y las terapias psicodinámicas ayudan al paciente a experimentar y a tolerar diferentes situaciones emocionales. Entonces, en términos generales, son aspectos importantes en la vida. Trabajamos de diferentes maneras, pero los resultados al final parecen ser los mismos. Muy bien. Ya has respondido parcialmente a lo que te voy a preguntar ahora, pero creo que es importante plantearlo, especialmente para la gente que, pues que está fuera de la profesión y que quizá pues tenga dudas, ¿no? Hay cierta opinión pública bastante generalizada, incluso algunos profesionales de la salud también piensan esto, dicen que la psicoterapia es útil en la medida en que alguien no tenga algo real, es decir, algo que no tenga una base biológica y algo que no sea serio, porque en este caso solamente valdría la psiquiatría y la medicación. ¿Qué tiene que decir la investigación en psicoterapia sobre esto? Bueno, una vez más, para la mayor parte de los trastornos,
Esto parece que, bueno, la psicoterapia es tan eficaz como la medicación, incluso para trastornos relativamente severos. Vamos a hablar del espectro psicótico, por ejemplo, de trastornos en el espectro psicótico. Pues, por ejemplo, hay algunos casos en los que la medicación es importante, pero hay algunos casos en los que solamente la medicación no va a ser eficaz si no hay una intervención psicosocial. Entonces, hay gente que sufre de trastornos mentales muy severos y que tienen que integrarse en la sociedad. Necesitan tener unas buenas relaciones familiares y relaciones personales. Y esta psicoterapia es bastante adaptativa a la hora de crear, digamos, un contexto para poder ayudar a estas personas. Gente que tiene trastornos severos se la suele estigmatizar muchas veces, se la aísla de la familia, de la sociedad, pues a lo mejor se quedan sin trabajo y no encuentran. Entonces, estos son problemas sociales que al final se exacerban si no son los que al final crean esta angustia. Entonces, la psicoterapia, incluso para los trastornos más severos, es un tratamiento muy importante. Por supuesto. Y si pasamos de la enfermedad mental a la salud mental o a la salud general, hay movimientos recientes en España, y estoy seguro de que en otros países también los hay, también van a existir, en aras de la incorporación progresiva de la psicología en la medicina general, no solamente en los servicios mentales tradicionales, sino también en los servicios de medicina general, en lo que es la práctica clínica tradicional. Esto, pues quizá tiene que ver con los efectos de la pandemia y un poquito, pues depende también de la necesidad de encargarse de la salud emocional, muchas veces, ¿no? Más allá de la ausencia de salud mental. Entonces, la investigación en materia de psicoterapia respalda esto, es decir, creemos que se puede incluir la psicoterapia en la atención primaria. ¿Estamos preparados para ello? Más allá de dar solamente servicio a personas con problemas de salud mental, ¿podemos acceder a más personas? Bueno, la salud emocional y la salud física están relacionadas, es decir, no son dos dominios separados. Entonces, si estamos sufriendo de una angustia emocional, pues algún tipo de trastorno emocional o lo que sea, pues esto al final afecta también a nuestra salud física y viceversa. Entonces, la integración de los servicios de psicoterapia en las prácticas clínicas comunes es una buena idea. Es, digamos, una exigencia histórica, ¿no? Si echamos un poquito la vista atrás, pero sin duda tenemos que ayudar a todo el mundo, porque como digo, la salud mental y emocional van ligadas y no tiene sentido que estén separadas. Entonces, dicho esto, tenemos que tener cuidado sobre cómo se lleva a cabo esta integración. Esto no es como cuando el médico tiene un poco la sensación de que hay algún motivo emocional para los síntomas físicos que tiene una persona, entonces les mandamos al terapeuta y ya está, porque todo está en su cabeza. No, cuidado. Tiene que ser una integración meditada para que sea eficaz, con el equipo trabajando junto para que al final pueda beneficiar al paciente, etcétera. Por supuesto. Y bueno, una vez más en relación con el tema inevitable de la pandemia y demás, y de la COVID-19 y la reacción de la comunidad científica, bueno, hemos visto lo que a mí me ha parecido un desarrollo tremendo de la tecnología, muy muy rápido, incluso de la tecnología médica, dirigida a, entre otras cosas, pues tener vacunas disponibles lo antes posible, la medicación y demás. Quizá esta sea la primera vez que como especie hemos reaccionado tan rápidamente, ¿no? Y con esta celeridad ante una amenaza. Esto me recuerda por muchas cosas que comentas en el libro. De hecho, hablas de muchos casos en los que las enfermedades pues se trataban con un remedio que era todavía más mortal que la enfermedad en sí. Entonces, los psicoterapeutas, ¿cómo deberían
aprender o qué deberían aprender de este procedimiento médico que hemos visto en el caso de la COVID-19? Bueno, claramente queremos evolucionar, por supuesto, y la medicina ha progresado. No siempre al mismo ritmo, pero es verdad que, bueno, ha evolucionado mucho. Es verdad que en otros momentos las prácticas eran más, las prácticas médicas, pues, como has dicho, era peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, por ejemplo, ahora la longevidad de los seres humanos, pues, es el doble de lo que era hace 100 o 150 años. La psicoterapia, tengo que decir que, bueno, no ha progresado de la misma manera. Hemos progresado, por supuesto, esto sí que se puede señalar en diferentes áreas, pero en términos generales, los efectos de la psicoterapia no han crecido de manera drástica. Pero dicho esto, hay cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de servicio y tener, digamos, un mayor beneficio para los pacientes. Si buscamos algún tipo de avance o de adelanto, como la vacuna contra la COVID, pues lógicamente esto ha cambiado el paradigma que habíamos tenido hasta ahora. Esto no ha pasado en la psicoterapia hasta ahora. Pero ahora mismo donde tenemos que poner nuestros recursos es, digamos, en el acceso. El mayor problema que tenemos no es qué tratamiento puede mejorar la eficacia o qué otro tratamiento. No. El problema es, ¿podemos ofrecer acceso a muchos pacientes a esta psicoterapia? Es decir, que haya un psicoterapeuta, que haya un tratamiento. Esto es algo muy complicado. ¿Quién puede permitírselo? ¿Quién puede pagarlo? Entonces, incluso aunque te lo puedas permitir, hay terapeutas disponibles que sean competentes para ofrecer este tratamiento. Entonces, hay problemas y hay temas a los que creo que tenemos que prestar atención antes de efectuar o llevar a cabo un avance tan grande dentro de los tratamientos individuales. Sí, esto también nos lleva a una pregunta financiera, ¿no? En relación con la anterior. ¿Hasta qué punto crees que hay escasez de recursos financieros y de medios tecnológicos, especialmente cuando se compara con los recursos médicos o farmacológicos o las investigaciones médicas o farmacológicas que han caracterizado la investigación de la psicoterapia? A lo mejor es un problema, ¿no? Para poder ofrecer estos tratamientos. ¿Necesitaríamos más dinero para hacer lo que estamos haciendo? Bueno, es muy frustrante ver todos los recursos que se ponen en la salud física y la relativa escasez de recursos para la salud mental. ¿Por qué? Bueno, pues parece que se piensa que la salud mental es menos importante para los pacientes que la salud física. En el caso de muchas enfermedades, la angustia o el hecho de tener un trastorno es mucho peor que el trastorno en sí. Entonces, estamos hablando de la integración de la salud física y emocional. Esto puede ayudar a abordar este tema. Entonces, vamos a hacer que los servicios relacionados con la salud mental estén más disponibles para la gente. Y hay estudios que indican que esto es rentable. Al final, un paciente que tenga angustia emocional va a recurrir más a los servicios de atención física, a los servicios de salud física, con lo cual es posiblemente rentable tratar la angustia emocional y tener los recursos necesarios para ello, para evitar que recurran tanto a los servicios de atención física. Bueno, y en materia de investigación y terapia, ya hemos visto diferentes publicaciones y es algo que surge muchas veces entre los estudiantes y los futuros psicoterapeutas. Parece que hay una cantidad importante de investigaciones en materia de psicoterapia que abordan detalles metodológicos y aspectos muy concretos. Entonces, esto es un signo de madurez y seguro que lo es en muchas otras ciencias, pero ¿hasta qué punto creemos que las prácticas o que la práctica se ha perdido un poquito
poquito en este proceso de aumentar la investigación especializada y publicar en revistas especializadas y demás, ¿la investigación sigue siendo relevante para la práctica? ¿Qué se debería hacer si este no fuera el caso? Bueno, una pregunta bastante interesante y compleja a la par. Hay mucha investigación en materia de psicoterapia que tiene muy poco valor práctico para mejorar la calidad de la atención. Yo la verdad es que encuentro muy frustrante leer algunas revistas y darme cuenta del divorcio que existe entre los investigadores y la práctica en sí, incluso con la propia ciencia de la psicoterapia. Por otra parte, pues hay dos avances concretos que hemos tenido en la investigación en materia de psicoterapia que creo que tienen una implicación bastante buena e importante para la psicoterapia. El más importante sería que la investigación en psicoterapia ha mostrado muy claramente que lo que es importante para los resultados de la psicoterapia es el terapeuta. Algunos terapeutas consiguen mejores resultados que otros terapeutas y durante los últimos 10 o 15 años hemos podido identificar cuáles han sido las diferentes características y acciones de diferentes terapeutas. Entonces, esto tiene implicaciones en última instancia sobre a quién elegimos para que sea un terapeuta o nuestro terapeuta, cómo formamos a los terapeutas y cómo la práctica de estos terapeutas puede mejorar. Entonces, creo que hay áreas bastante positivas dentro de la investigación en psicoterapia, que digamos que es como una especie de miscelánea, ¿no?, de investigaciones que a lo mejor algunas no son muy relevantes desde el punto de vista científico y no se pueden aplicar a la práctica. Esto es fascinante y esto me sugiere la necesidad de que, bueno, de que incluso haya ya medios de encontrar este tipo de investigación que pueda traducir, ¿no?, o que pueda pasar la teoría a la práctica, que se pueda pasar al lenguaje, digamos, del profesional. ¿Crees que hay algún elemento, algún punto en el que se pueda encontrar esta traducción, digamos, de pasar de la teoría a la práctica? Porque creo que si no se puede perder. Sí, la traducción de la teoría a la práctica, de la ciencia a la práctica, siempre es compleja. Muchas veces se habla de que se tarda más de una década, ¿no?, para tener resultados en una investigación clínica. Se tarda 10 años en ver esto traducido a la práctica. No sé si esto se puede hacer en psicoterapia, no sé si es fácilmente traducible, digamos. Es como, vale, vamos a hacer X en vez de Y en nuestra práctica clínica y vamos a tener un mejor resultado. Esto no va a pasar de esta manera. La psicoterapia es muy compleja. Es decir, va a haber una diferencia entre la psicoterapia y la medicina física. Esto siempre va a ser así. Pero los resultados pueden tener implicaciones. Volvemos otra vez al efecto de los terapeutas. Creo que esto debería tener implicaciones sobre, bueno, cómo formamos a los terapeutas y cómo mejoramos los servicios existentes. Pero no es una traducción sencilla donde decimos simplemente al terapeuta, oye, pues mira, cambia este aspecto de tu labor o dales un seminario de un día sobre cómo hacer las cosas. No es tan sencillo. Vale, y esto va directamente a mi siguiente pregunta, que era muy práctica. Imaginemos, por ejemplo, que yo soy un médico, a lo mejor un estudiante que no tiene mucho conocimiento sobre la investigación en psicoterapia. ¿Qué crees que cambiaría en mi práctica clínica después de leer tu libro, por ejemplo, después del gran debate de la psicoterapia? ¿Dónde podría estar la diferencia? Bueno, creo que cada vez está más claro que los terapeutas quieren mejorar sus resultados. Entonces, tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar su rendimiento y a ver pacientes. Entonces, esta es una de las áreas que me interesa bastante. El terapeuta tiene que poner en práctica de manera deliberada algunas competencias para mejorar. Se trata de un esfuerzo basado en competencias.
y hay que poner en práctica estas competencias para mejorar. Esto lo sabemos después de toda la experiencia que tenemos, o de cualquier área, ¿no? Pues los músicos, pues por ejemplo, los deportistas, los cirujanos. Todas estas personas necesitan practicar para mejorar en su campo. Entonces, es como que la práctica te hace perfecto, pero no solamente la práctica clínica, sino también la práctica en formación, digamos. Sí, vuelvo otra vez a mi... Bueno, cuando yo era estudiante, uno de mis profesores, la verdad es que era muy gracioso, y me decía, la práctica no nos hace que seamos perfectos. La buena práctica ayuda a que mejoremos. Entonces, al final, de acuerdo con la experiencia que tengo, tenía totalmente la razón. Es decir, no tienes que pasar horas practicando, tienes que centrarte en competencias concretas y en ir mejorando. Esta es la manera en la manera en la que podemos mejorar, como Rafa Nadal, por ejemplo, el mejor tenista del mundo. Siempre lo dice, tengo que practicar con la misma intensidad con la que juego, y esa es la clave para mejorar. Sí, de hecho, has hablado de los músicos, ¿no? Que cuando incluso no practicas bien, incluso te puedes hacer daño. Incluso te puedes lesionar. Disculpa, no he entendido la pregunta. Sí, quiero decir que, pues por ejemplo, cuando practicas bien, pues esto te puede ayudar a mejorar como músico, pero si lo haces mal, pues a lo mejor te puedes hacer daño físico incluso. Eso es. Sí, en relación con la pregunta anterior del aumento de la especificidad de la investigación, ¿sigues viendo margen de desarrollo teórico en la psicoterapia? Porque creo que tu libro presenta un modelo teórico bastante rico, presenta muchos hechos y datos. ¿Crees que el desarrollo teórico es necesario o, tal y como se ha dicho, pues menos teorías y más hechos? Bueno, si hablamos del desarrollo teórico como desarrollar nuevos enfoques de psicoterapia, pues diría que ya tenemos más de 500 o 600 tipos de terapia que no han mostrado una superioridad con respecto a las demás. Entonces, en términos de teorizar sobre otros enfoques, por favor, se acabó, ya no más. Pero creo que la teoría sobre cómo la psicoterapia funciona, pues la teoría siempre está informada por hechos. Entonces, es algo que, es decir, no se ha sacado de la chistera una persona. Entonces creo que esto es lo que he tratado de hacer durante mi carrera profesional. He tratado de desarrollar una teoría transteórica sobre cómo funciona la psicoterapia. Y creo que es necesaria para entender cómo funciona de manera que podamos, pues mejorar. Sin una buena teoría, todos los hechos no nos van a ayudar. Tenemos que estar juntos, digamos, de tal manera que podamos mejorar todos juntos. Sí, de hecho, esto lleva también a la pregunta sobre la integración de la psicoterapia y la investigación de la psicoterapia. Entonces, durante los últimos tiempos, a la hora de ponerse de acuerdo en temas importantes, ¿crees que como profesión y como comunidad científica vamos a poder ponernos de acuerdo en algunos aspectos que han sido probados por la investigación? Y lo que sería más importante, la difusión de estos aspectos podría suponer un punto de inflexión en la construcción de la psicoterapia, o se podría percibir como algo más coherente y no como que hay dos psicólogos que tienen tres opiniones. Bueno, una pregunta bastante interesante. Creo que en este sentido tengo un poquito de desánimo en el campo de la psicoterapia. Tenemos debates sobre algunos temas que creo que ya están establecidos. Y para mí no hay ninguna prueba convincente que diga que un tratamiento es superior a otro. De hecho, seguimos discutiendo muchas veces sobre esto, seguimos gastando muchísimo dinero
en buscar diferencias en tratamientos. Entonces, no lo sé, como nos hemos gastado como 1.000 millones comparando dos tratamientos distintos. Y hay muy pocas evidencias o ninguna de que un tratamiento sea superior al otro. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto? Entonces, esta parte la verdad es que me desanima bastante. A veces hablamos un poquito sobre un marco común, cómo se puede tener una base individual. Pues puedo hablar con otros compañeros que piensan de manera muy diferente con respecto al mundo de la psicoterapia y podemos llegar digamos, a un punto de encuentro en el sentido de, bueno, pues los factores comunes son importantes, la integración de los tratamientos o este tratamiento en concreto, pero dentro de la comunidad es un debate bastante cansado, digamos, y esto me desanima un poco porque no llegamos a ponernos de acuerdo muchas veces. Bueno, y otra pregunta, si, por ejemplo, estás haciendo el llamamiento a, por favor, no desarrolléis más teorías, vamos a centrarnos más en la práctica. A pesar de todo lo que sabemos y de los avances en la investigación y demás que presenta tu libro, que la verdad es que son bastante convincentes, bueno, pues seguimos viendo el surgimiento de nuevas prácticas y nuevos modelos de psicoterapia que no se han investigado, no se han validado. Entonces, quizá es un poquito más como hechos sociales, más que propuestas serias. Y bueno, muchos de estos vienen difundidos por redes sociales, influencers y demás, en lugar de venir dados por profesionales reputados. ¿Crees que debería de haber límites en el sentido de que alguien no podría proponer un procedimiento médico no probado y potencialmente peligroso? ¿Se debería probar primero? Es una pregunta bastante interesante. La mayor parte de los tratamientos, vamos a decirlo con cuidado, muchos de los tratamientos que son ofrecidos por los terapeutas nunca se han probado de forma concreta. ¿Esto significa que no son eficaces? Posiblemente no. Posiblemente sean tan eficaces como los que se han probado. Pues, por ejemplo, ha habido terapias cognitivas que se han probado más que otras, pero cuando se comparan con otros tratamientos, pues a lo mejor algunos no se han probado de la misma manera o están dentro de otros límites. Entonces, esto al final no nos tiene que hacer pensar que uno es superior a otro, pero no sé por qué seguimos desarrollando nuevas teorías y gastando recursos muy preciados en hacer todo esto. También quiero decir que hay algunas prácticas de terapeutas que creo que se salen mucho del camino común y que deberían practicarse. Tenemos algunos, por ejemplo, que tienen una base psicológica legítima y otros que tienen evidencias bastante razonables que les apoyan. Entonces, ¿por qué no recurrir a esto? ¿Y por qué seguir gastando dinero viendo cuál es la última moda, la última novedad, a pesar de que esta moda esté basada en no lo sé, pues en teoría científica lobular, por ejemplo? Esto depende muchas veces del momento, pero creo que tenemos que aprovechar las que tenemos en lugar de seguir desarrollando otras nuevas. Lo que debería evaluarse no es la eficacia de un tratamiento concreto, sino la eficacia de estos tratamientos cuando son ofrecidos por un terapeuta en concreto. Es decir, queremos garantizar que los terapeutas que apliquen cualquier tratamiento, independientemente del que sea, generen generen un beneficio adecuado, generen un buen resultado. Entonces es un poquito la idea de medir los resultados, la práctica y demás. Entonces, por este y por otros motivos, creo
que esto es bastante importante. Es decir, deberíamos ser capaces de decirle a la gente, pues mira, no, este tratamiento no solamente es eficaz, sino que este terapeuta también lo es. Sí, y esto queda muy claro en tu libro y en tu trabajo, y esto me lleva también a mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál crees que es el rol de la investigación en psicoterapia dentro de la formación? Porque al menos algunos de estos nuevos psicoterapeutas parece que consideran la práctica y la investigación como antagónicos, ¿no? Y en algunos países esto es todavía más flagrante. Algunos, los más teóricos se van al doctorado, los más prácticos se van a hacer un máster. Entonces, ¿seguimos queriendo aspirar al modelo único de terapeuta o queremos que haya dos comunidades? Bueno, yo no creo que deba haber dos comunidades. Creo que no es bueno para ninguna de las dos. Los científicos que no saben demasiado de prácticas clínicas generan investigaciones irrelevantes desde el punto de vista clínico. Y al revés es un poquito más complejo, porque creo que puedes ser un terapeuta competente y puedes beneficiar a tus pacientes sin saber demasiado sobre las investigaciones. Pero, por otra parte, creo que la formación y la investigación se centra en lo que es importante en la práctica. Por ejemplo, hay conocimiento de que hay conocimiento de terapeutas que es muy importante que los médicos conozcan, porque esto al final les puede indicar cuáles son los beneficios que esta persona puede tener a través de mejorar su salud mental. Entonces van a trabajar en aras de mejorar sus competencias para obtener mejores resultados. Pero si no sabes nada de las investigaciones que hay, puedes decir, oye, mira, sé que estoy haciendo un gran trabajo como terapeuta, no necesito investigaciones que me lo digan. Eso no tiene por qué ser cierto. Es decir, he analizado conjuntos de datos con decenas de miles de pacientes y hay algunos terapeutas que que consiguen bastantes buenos resultados, pero hay otros que obtienen unos resultados por debajo de lo que deberían obtener. Claro, y aquí es donde también podemos hablar del control de calidad, ¿no? Sí, quiero decir, hay un esfuerzo ahí, creo que es un esfuerzo muy encomiable en el sentido de integrar la práctica y la investigación, para que, digamos, la investigación esté basada en la práctica y esté llevada a cabo por profesionales de la medicina de manera que pueda ser aplicable. Entonces creo que esto es muy, muy importante y creo que si hacemos más en este sentido para crear esta red, seguro que vamos a tener resultados más importantes. Bueno, y esto también me hace pensar, Bruce, hasta qué punto la supervisión es el lugar en el que, digamos, esto puede ser útil, ¿no? ¿Hasta qué punto la supervisión puede ser útil para los profesionales de la medicina? Pues, por ejemplo, hay gente que está obteniendo resultados por debajo de lo esperado y no lo saben, entonces a lo mejor necesitarían una supervisión, ¿no? Y que la investigación les pudiera ayudar en lugar de decirles simplemente que están por debajo del resultado esperado. Bueno, he dado algunas respuestas controvertidas con algunas de tus preguntas y creo que aquí lo voy a volver a hacer. La supervisión, a ver cómo quiero decir esto, la supervisión posiblemente no sea productiva. La supervisión no se centra en las competencias que son necesarias para ser un buen terapeuta. Es importante, pues, porque quizá, a lo mejor se puede ofrecer un apoyo social y emocional, entonces esto puede ofrecer ventajas en la vida de la persona a la que estemos tratando. Pero en la práctica hay muy pocas evidencias de que la supervisión vaya a alertar a los terapeutas sobre qué competencias tienen que desarrollar para ser mejores terapeutas. Estoy trabajando con algunas agencias en el sentido de cómo se lleva a cabo esta supervisión. Se tiene que centrar en el paciente, por supuesto. Bueno, es fascinante, es sorprendente, ¿no? Porque se supone que este es el rol que se supone que desempeña la supervisión y no lo está cumpliendo. Efectivamente, la supervisión es la norma. Es la norma.
Pero es verdad que se necesita investigación en este sentido. En cualquier ensayo clínico que hemos llevado a cabo, bueno, pues se necesita la supervisión. Y entonces podemos ver algunos enfoques sobre los tratamientos y demás, y la verdad es que es irónico, ¿no? Ver que la supervisión a veces no funciona como debería. Bueno, Bruce, un par de preguntas más. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto un poquito cómo se han desarrollado algunas disciplinas no relacionadas con la investigación en psicoterapia, pues por ejemplo la neurobiología o el machine learning, el big data, inteligencia artificial. ¿Crees que pueden ser complementarias para la investigación en psicoterapia o crees que incluyen su propia manera de darle sentido al cambio humano y al final nos va a hacer que cambiemos nuestro punto de vista sobre la psicoterapia? Bueno, creo que el machine learning y todos los datos que tenemos tienen el potencial de mejorar el campo de manera marginal. No creo que vaya a desembocar en ningún avance drástico, pero es una moda porque, bueno, las modas es lo que están pasando en todos los lugares del mundo. Es una moda en medicina. No solamente aquí, ¿no? En ingeniería, en cualquier sitio, en cualquier campo. La psicoterapia es un esfuerzo, un proyecto muy personal. Está basado en la interacción humana y las interacciones humanas no han cambiado. Es decir, bueno, ahora lo hacemos de manera electrónica con toda esta pandemia, pero las relaciones humanas no han cambiado en siglos. Y la psicoterapia es un proceso de cura social a través de la conexión humana, que no vamos a encontrar ni en el Big Data ni en el Machine Learning, nada. Y bueno, de hecho esto era parte de mi siguiente pregunta, que era ¿qué rol prevés para el modelo contextual en un mundo cada vez más tecnificado y con estas modas en neurobiología y demás? ¿Crees que los modelos inspirados en el humanismo tienen una voz que alzar en este futuro probable? Bueno, sabemos que los neurobiólogos que han estudiado relaciones sociales han generado documentos bastante importantes que pueden respaldar el contexto del que estábamos hablando antes. Si el modelo contextual entra en conflicto con resultados neurobiológicos, pues habría que repensar el modelo. El modelo se supone que tiene que ser un modelo que refleje cómo interactúan los seres humanos y si la neurociencia nos diera una manera de ver que esto es contradictorio con lo que tenemos hasta ahora, pues a lo mejor habría que cambiar el modelo. Pero, una vez más, espero que a medida que analicemos los datos de la neurociencia y demás, pues esto cada vez vaya más de la mano, ¿no? De ver cuán importante es la interacción humana en el bienestar de las personas. Y creo que los resultados apuntan en esta dirección. No se trata solamente de la psicoterapia. En la medicina física, la relación, es decir, que está muy infravalorada en muchos sistemas médicos, ¿no? La salud mental no está muy valorada en muchos sistemas médicos y es fundamental para que la salud física tenga éxito. Y esto es algo muy importante. La psicoterapia es fundamental en este sentido. Hay cosas en las que son diferentes, pero hay cosas en las que son muy parecidas. Sí, creo que en este sentido eres muy claro en tu libro, en el sentido de qué papel desempeña este modelo y que los datos no se tienen que ajustar a un modelo, es decir, es un modelo que va cambiando en función de la persona y al final pues depende de la realidad es la que se tiene que ajustar al modelo. Y sobre el tema del modelo contextual que has comentado, ¿hasta qué punto ves que es coherente con una integración transdiagnóstica o con un enfoque de estas características?
Bueno, esto es una pregunta compleja. Es interesante porque en la historia de la psicoterapia, los tratamientos han sido transdiagnósticos. El psicoanálisis, pues, por ejemplo, los tratamientos humanistas son modelos que se han aplicado en relación con la diagnosis, del diagnóstico, perdón. Y hay déficit que existen en los trastornos concretos y necesitamos tratamientos concretos o tratamientos concretos para el trastorno en cuestión donde exista este déficit. Entonces, tenemos líneas experimentales de psicopatología que desembocan en tratamientos concretos. Pero ahora estamos viendo que incluso David Barlow, por ejemplo, ha desarrollado un tratamiento transdiagnóstico. Entonces, es como que están volviendo, ¿no? Están volviendo a esta idea de esta angustia mental que se manifiesta de maneras diferentes, ¿no? Al final, el proceso subyacente diría que es universal, o al menos en el 90% de las ocasiones. Entonces creo que la idea del tratamiento transdiagnóstico está volviendo y esto es un buen síntoma. Es como volver a la psicología, ¿no? Es como resolver un problema que no estaba ahí para empezar, ¿no? El problema no estaba ahí, ¿no? Tal y como estabas diciendo, porque el modelo inicial pues era bastante transdiagnóstico, porque era un modelo psicológico, no psiquiátrico. Eso es. Perfecto, estupendo. Bueno, y por último, Bruce, ¿qué consejo le darías a un nuevo terapeuta desde tu posición privilegiada, estando en los hombros de los gigantes, ¿no? O después de todo el conocimiento psicoterapeuta que tienes en este sentido, que es impresionante, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando y a lo mejor a alguien que esté un poquito más avezado en la materia? ¿Qué les dirías? Pues un psicoterapeuta y psicólogo bastante famoso le preguntaron que qué creía que caracterizaba a un buen psicoterapeuta y su respuesta fue bastante sorprendente. Dijo: lo que caracteriza a un terapeuta eficaz es la curiosidad. Y creo que es una observación muy inteligente. Tener curiosidad por el paciente, tener curiosidad por qué ha desembocado en ese problema, cuáles son los intentos de resolver los problemas, tener curiosidad por qué el paciente se resiste a cambiar, tener curiosidad por la vida del paciente. Pero también hay que tener curiosidad por qué es lo que hace que funcione, que la psicoterapia funcione. Esa es la ciencia. Y cuando tienes que decir, no quiero ser solamente un buen psicoterapeuta, quiero saber por qué funciona. Y quiero saber también por qué soy un buen o un terapeuta eficaz o no. No tenemos que darlo por sentado, porque pues mi terapia funciona o mis pacientes están de acuerdo conmigo. Tenemos que tener curiosidad como para decir, quiero pruebas claras de que estoy ayudando a los pacientes. Entonces voy a medir mis resultados y voy a tener curiosidad por qué tipo de pacientes tengo, qué pacientes no tengo y llevar a cabo este intento para mejorar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y me haces pensar que, bueno, al menos en mi práctica profesional, no sé si estás de acuerdo conmigo, la curiosidad es muy terapéutica para el paciente. En el sentido de que, bueno, a lo mejor los pacientes han mejorado mucho, pero no son curiosos por su propio sufrimiento, su propia angustia. Entonces es lo que tienen que hacer en lugar de verse como víctimas, ¿verdad? Sí, y creo que lo que instila la psicoterapia es esta curiosidad, ¿no? Yo diría. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué he llegado a esta angustia? ¿Y qué puedo hacer de manera diferente que no he hecho nunca antes? Y los terapeutas ayudan a instilar esta curiosidad y esto la verdad es que es algo muy muy positivo. Exacto. Muy bien. Bueno, pues Bruce, muchísimas gracias. No sé si hay algo que me haya dejado y que quieras comentar o que quieras responder. Creo que hemos
hecho una foto bastante panorámica de la psicoterapia. Sí, sí, por supuesto, hemos cubierto los temas que tenemos previstos y por supuesto te doy las gracias por unas preguntas tan perspicaces. Y bueno, siempre es un placer poder hablar de psicoterapia porque es con lo que empezamos, ¿no? Esto es algo que funciona y tenemos que saber más sobre ello. Muchísimas gracias, Bruce, y siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, muy amable.